Buenos días, niños. Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Hoy hablaremos acerca del tema e ideas principales y secundarias de un texto. Primero, iniciemos definiendo qué es un texto. Un texto es un conjunto de párrafos o enunciados ordenados que permiten ser interpretados y transmiten un mensaje coherente. Por ejemplo, un cuento, una leyenda, una fábula, etc. Ahora, analicemos qué es un párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas entre sí que tienen como finalidad expresar una idea sobre un tema. Todo párrafo tiene una idea central, conforme a la cual van a estar relacionadas todas las oraciones que lo conforman. Un párrafo se estructura de la siguiente manera. Empieza con mayúscula y termina en un punto aparte o un punto final, dependiendo su ubicación dentro del texto. Los párrafos se suelen separar unos de otros mediante sangría o espacios. Sin embargo, hay textos en los cuales no se deja espacio entre cada párrafo. Muy bien, niños. Ahora ya sabemos qué es un texto, los cuales están formados por uno o varios párrafos. Cada párrafo contiene una idea central o principal y una o varias ideas secundarias que lo respaldan. Ahora veremos qué es el tema. El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Generalmente, el tema está expresado en el título o en el primer párrafo del texto. Sin embargo, no todos los temas se encuentran en el título del texto. Para identificar el tema de un texto, debemos preguntarnos ¿de qué trata el texto? Y se responde con una o varias palabras, las cuales serán el tema del texto. Como les mencioné anteriormente, no siempre el título refleja el tema del texto. Ahora veamos qué es el título. El título es el nombre que se le da al texto, es algo más general. El tema, sin embargo, es más específico. Los títulos tienen la intención de llamar la atención para atraer a los lectores. Estos deben ser llamativos para que las personas se interesen en leer el texto. Los subtítulos, sin embargo, son aquellos que encontramos luego del título y se encargan de ampliar la información del texto. Estos permiten identificar las diferentes ideas que tiene un texto. Ahora veremos qué es la idea principal. La idea principal es aquella que contiene la información más importante de un texto, es decir, aquella que resume el texto en una sola frase u oración. Identificar las ideas principales de los textos es una habilidad necesaria para leer comprensivamente, es decir, para entender de qué trata cada texto. La idea principal puede ser explícita, que es cuando está escrita en el texto, e implícita, que es cuando no aparece escrita en el texto y debemos encontrarla. Las pistas para encontrar las ideas principales en los textos son: primero,
Leer con atención el texto. No debemos estar distraídos ni pensando en otra cosa. Debemos poner todos nuestros sentidos en lo que estamos leyendo para poder comprender. Segundo, debemos tener en cuenta que las ideas principales se encuentran en cada párrafo, es decir, cada párrafo tiene su propia idea principal o central. Y tercero, si eliminamos las ideas principales de los textos, estos van a perder sentido, es decir, no se van a entender. Y las ideas secundarias son aquellas que amplían y complementan a las ideas principales. Esto se puede dar por medio de ejemplos, detalles, comparaciones, comentarios, etc. Analicemos el siguiente texto, que dice: los animales se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen vértebras, por ejemplo, los perros, pájaros y caballos. Los animales invertebrados son los que no tienen vértebras, por ejemplo, los gusanos, mariposas o moscas. En este texto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué trata este texto? Muy bien, trata de los animales, ¿verdad? Pero ¿qué cosa se está hablando de estos animales? Perfecto, se habla de la clasificación de los animales. Entonces, este será el tema de nuestro texto, clasificación de los animales. Como podemos observar, este texto está conformado por un solo párrafo. Ahora que ya sabemos cuál es el tema del texto, vamos a identificar su idea principal. Recuerden que las ideas principales son aquellas que contienen la información más importante del texto. Vamos, ¿cuál es la idea? Que si la eliminamos, el texto pierde el sentido, es decir, ya no lo podemos entender. Muy bien, la idea principal es la oración. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Esta sería la idea principal, porque si nosotros la eliminamos, ya no entenderemos el texto por completo, puesto que solo nos quedan explicaciones extras. Por ejemplo, la idea secundaria: los animales vertebrados son los que tienen vértebras, por ejemplo, perros, pájaros y caballos. Y la otra idea secundaria, que sería: los animales invertebrados son los que no tienen vértebras, por ejemplo, los gusanos, mariposas o moscas. Como podemos observar, estas dos ideas secundarias lo único que hacen es ampliar la información de la idea principal. Nos dan definiciones y ejemplos respecto a la idea principal. Entonces, como en este texto encontramos la idea principal escrita en él, hablamos de una idea principal explícita. Ahora analicemos otro texto. Este texto dice: ¿sabías que cuando vemos el color rojo, nuestros músculos reaccionan más rápido y con más fuerza? Para llegar a este resultado, se realizaron experimentos con estudiantes a los que se les pedía que apretaran la mano de otra persona tan fuerte como sea posible cuando la palabra apretar se mostrara en la pantalla de un computador. La palabra se mostraba unas veces sobre un fondo rojo, otras en azul
y otras en gris. Así, los investigadores comprobaron que la fuerza y la velocidad de respuesta aumentaban cuando el color mostrado era el rojo. Muy bien, ¿de qué estamos hablando en este texto? ¿De qué trata este texto? Perfecto, del color rojo. Pero ¿qué cosa del color rojo? ¿Qué se habla sobre este color rojo? Muy bien, sobre la influencia que tiene este color rojo en las personas. Entonces, el tema de este texto sería la influencia del color rojo en las personas. Ahora, identifiquemos cuál es la idea principal del texto. Como podemos ver, este texto, a diferencia del anterior, empieza con una pregunta. Pero luego de esta pregunta, nos explican un experimento que realizaron para poder contestarla. Es decir, esta vendría a ser una idea secundaria, porque nos amplía la información. Pero ¿cuál sería la idea principal que hay en este texto? Notemos que al final nos dicen que como resultado de la investigación obtuvieron que la fuerza y velocidad de respuesta aumentaban cuando el color mostrado era el rojo. Entonces, en esta parte podemos notar que está la información más importante, pero a diferencia del texto anterior, no encontramos la idea principal escrita tal cual en el texto, porque no podría ser toda esta oración la idea principal, porque nos dice la fuerza y la velocidad de respuesta aumentaban, pero ¿en qué aumentaban? Esto tenemos que analizarlo nosotros. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? Muy bien, la idea principal sería el color rojo hace que las personas sean más fuertes y veloces. O también podría ser el color rojo nos hace más fuertes y veloces. Porque al final en la oración nos dice la fuerza y la velocidad de respuesta aumentaban. Pero como nos dijeron anteriormente, el experimento se realizó en estudiantes. Entonces nosotros deducimos que la fuerza y la velocidad aumentaba en estos estudiantes. Por ende, la idea principal sería el color rojo hace que las personas sean más fuertes y veloces. Este tipo de ideas principales que no se encuentran escritas en el texto, sino que toca deducirlas y descubrirlas, se llaman ideas principales implícitas. Muy bien, chicos, ya hemos terminado la clase de hoy. Ahora ya conocemos cómo identificar el tema y las ideas principales y secundarias de un texto. Hasta la próxima clase, chicos.